A reading Lectura del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: if the wicked man turns si el away, malvado se convierte de los pecados cometidos if he keeps y all guarda my mis statutes preceptos, and does what is right, practica el derecho y la justicia, shall surely live, ciertamente vivirá shall not die. y no morirá. None of the crimes he No committed se le tendrán en cuenta los delitos que cometió. he shall live, Por la justicia because of que the hizo, virtue he has vivirá. practiced. Do I indeed derive ¿Acaso any pleasure yo in the death quiero of la the wicked? muerte del malvado, oráculo del Señor, Do I not y rather no que se rejoice convierta de that su he turns from conducta his y evil que way, viva? that he may live? And if the virtuous Si el man justo turns se aparta de su justicia y comete maldad, same kind of imitando abominable las things that the wicked man abominaciones del malvado, does, can he do this no se and tendrá en still live? cuenta la justicia que hizo, None of his por virtuous la deeds iniquidad will be que remembered, perpetró because he has y por el broken faith pecado que and committed cometió, sin. morirá. Because of this he shall die. Comentan: Say, the Lord's way ¿no es justo el proceder del Hear Señor? now, house Escuchen, of Israel. casa de Israel. Is it my way ¿Es that is injusto mi unfair? proceder? Or rather, ¿O are no not es your ways? su proceder el que es injusto? When the virtuous Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad is y because muere. of the iniquity he committed, Muere he must die. por la maldad que cometió. But if the wicked Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo does what is y right and practica el just, derecho y la justicia, preserve his él mismo salva su since he vida. has turned away from all the sin Si that he recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Verbum Domini. If you, Lord, Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? out of the depths I Desde cry, lo hondo a ti grito, Señor. Lord, hear my Señor, voice. escucha mi voz. Let your ears Estén be tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? If you, O Lord, Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti depende el perdón y así infundes respeto. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? I trust in the Lord. Mi alma My espera soul en el trusts Señor, in his word. espera en su My palabra. soul waits Mi for the alma Lord, aguarda al more than Señor, sentinels más wait que el for the dawn. centinela la aurora. Israel wait for the Lord. Aguarda a Israel al Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? For with the Lord is Porque kindness, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, and he will y Él redeem Israel. redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Praise and honor to you, Alabanzas y honor a ti, Lord Jesus Señor Jesucristo. Christ. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesus Jesucristo. Christ. Cast away from you, Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, Lord, and make for y yourselves estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Lord Señor Jesus Jesucristo. Christ. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a tell sus you, discípulos: unless your si righteousness no son surpasses mejores que los that of the letrados y scribes and Pharisees, fariseos, you will not enter no the kingdom. entrarán en el reino de los cielos. You have heard that it was Han oído said que to se your dijo a los ancestors, "You antiguos: shall not kill." no matarás, And whoever y el kills que will mate die será by judgment. procesado.
But I say to you, Pero yo les digo, whoever is angry todo el with que his brother esté will be liable to judgment. peleado con su hermano Whoever será says to his procesado. brother, Y Raka, si uno llama a su be hermano answerable to the imbécil, Sanhedrin. tendrá que comparecer ante el And Sanedrín. whoever says you Y si fool lo will be llama liable to the renegado, fiery merece la furnace. condena del fuego. Therefore, Por if you tanto, bring your gift to si the cuando vas a altar, poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, go first and be deja allí tu ofrenda ante el altar then come and y offer vete your gift. primero a reconciliarte con tu Settle with your hermano opponent y quickly entonces while on vuelve the a way to presentar court. tu ofrenda. Otherwise, Procura your arreglarte opponent con will el que hand te you pone over to the pleito judge, enseguida mientras vas and the todavía de judge will camino. hand you over No to the sea guard, que te entregue al juez and you will be y el thrown juez into al prison. alguacil y te metan en la Amen, cárcel. I say to Te you, you will aseguro que not no be saldrás de released until allí you have paid hasta the que last no penny. hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. Laus tibi Christe. The Lord's way is not fair. El camino del Señor no es justo. Es lo que escuchamos en la primera lectura de hoy de Ezequiel. Este es el camino del Señor. Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió. Por la justicia que hizo, vivirá. ¿Por qué se quejaría alguien de esto? Si uno es justo como los fariseos, recuerden en el Evangelio el Señor dijo, si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos eran rectos, así que se veían la misericordia de Dios hacia un pecador, se ofendían porque pensaban que ellos no necesitaban la misericordia de Dios, querían la justicia solamente. Decían que si un pecador no vivía según los preceptos de Dios, no merecía su misericordia. Pero tenemos que tener cuidado con esa actitud. A veces escuchamos historias de conversiones de personas que están en su lecho de muerte en el último momento y reciben la misericordia de Dios y reciben salvación. Es algo por lo cual hemos de regocijarnos. El Señor dice, el cielo se regocija cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Creo que una de las oraciones, una de las frases que más ánimo da de las lecturas de hoy es la siguiente. Ninguno de los crímenes que cometió quedarán recordados. Eso es lo maravilloso de la confesión. Una vez que confesamos los pecados desaparecen, quedan borrados. A veces sucede que tal vez hacemos una buena confesión, tal vez regresa un pecado de nuestro pasado para plagarnos y a veces nos sentimos culpables por un pecado del pasado a pesar de haberlo confesado y seguimos recordándolo una y otra vez. La Madre Angélica en cierta ocasión estaba contando que en cierta ocasión estaba en California antes de dar una charla. Se fue a dar una caminata por la playa. Él estaba caminando por el agua, por la orilla, y sintió que el Señor le decía, una voz le decía, este grano de arena que ves a tus pies es como todas tus imperfecciones, y el océano es como mi misericordia. El Señor le pregunta, ¿ves este océano? Cuando pasa se lleva ese granito de arena. Mi misericordia es mucho más grande que tus pecados. Es un momento muy profundo, fue un momento muy profundo para la madre y aprendió una lección muy profunda. También vemos que es muy fácil recordar el pasado y que nos cause gran ansiedad. O bien olvidamos o no nos damos cuenta plenamente que una vez que Dios nos perdona, los pecados quedan borrados, no son recordados, quedan consumidos en el océano de su misericordia y no tenemos que preocuparnos de ellos. La Madre Angélica dijo, si pueden entregarle su sentimiento de culpa a Dios, así como le entregan sus pecados, quedarán sanados. Y eso es lo que tenemos que hacer. No debemos aferrarnos al pasado. Eso es algo que escuchamos en la primera lectura de hoy, de la supuesta excesiva misericordia de Dios por los que acuden a Él.
También es similar a la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor no está de acuerdo con la misericordia que el padre le muestra al hijo menor y se queda lleno de resentimiento y enojo. Pero la actitud de Dios es diferente. Eso también lo vemos en la primera lectura. Esa es la actitud del Señor. ¿Acaso me complazco de la muerte del malvado? ¿Acaso no me alegro cuando él se aleja del mal para que tenga vida? Esa es la primera queja. La segunda es la segunda reacción a las palabras de Dios. Si el hombre justo se aleja del camino de la virtud para cometer el mal, el mismo pecado que comete el hombre malvado, puede hacer esto y aún tener vida. Ninguno de sus hechos virtuosos serán recordados porque él ha quebrantado la fe y cometido el pecado y por esto ha de morir. Así que, nuevamente, la primera queja era que Dios era demasiado misericordioso y la segunda es que es demasiado misericordioso. Tomemos el ejemplo de alguien que vive una vida aparentemente muy buena y súbitamente cae en el pecado, se aleja de Dios, le dan la espalda a la iglesia. Pueden decir, caray, sería misericordioso de Dios si alguien vive el 90% de su vida cumpliendo la voluntad de Dios y súbitamente el 10% se alejan. ¿Sería eso misericordia? Así que ese es el argumento que vemos. Vemos la misericordia de Dios ahí, pero no es así. Primero que nada, una persona no cae accidentalmente, no tiene una caída tan grande, no endurece su corazón así y se aleja de Dios. Se trata de un proceso gradual que usualmente comienza cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. En el seminario, nuestro director nos ofreció una estampita con la imagen de la Virgen y en la parte de atrás tenía un fragmento de un poema de Emily Dickinson que se trataba del proceso de que nuestra vida espiritual se desmorona, titulado Desmoronarse. El desmoronamiento no es un acto instantáneo. La destrucción total no ocurre de súbito, es algo gradual. En el poema ella decía, primero es una telaraña en el alma, un grano de polvo, y lo descuidamos. Pero la ruina espiritual es consecutiva, es lenta, y ningún hombre ha fracasado en un solo instante. Empieza cuando nuestra vida espiritual la descuidamos, no le dedicamos tiempo y súbitamente ocurren más problemas. Así que el descuido espiritual es un proceso gradual. Segundo, a pesar que todos somos pecadores, las Escrituras nos recuerdan de Proverbios que el justo se cae 7 veces al día. También tenemos que saber que aquel que realmente es virtuoso y se esfuerza a vivir una vida buena se parará inmediatamente después de caerse. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El hombre justo se cae 7 veces y se levanta 7. Así que las Escrituras de hoy nos hablan de alguien que es posible que hayan vivido una vida buena, pero se han alejado de Dios y han perseverado en vivir una vida de pecado grave sin arrepentirse. Cuando los santos se caen, ellos no permanecen en el suelo, se paran inmediatamente. Hace un par de años el Papa Francisco ofreció una gran frase sobre lo más importante que es no evitar caer, porque todos caemos, sino no quedarnos en el suelo, pararnos inmediatamente. En el Evangelio de hoy, Jesús nos llama a ser instrumentos de la misericordia hacia los demás y a tratar de reconciliarnos con aquellos a quienes hemos lastimado o quienes nos han lastimado. Y esto puede ser un gran desafío. Así que nos presenta un desafío el día de hoy. El Señor recuerda que no solamente estamos llamados meramente a evitar matar a otros, ese es su mandamiento, no matarás, pero también quitar de nuestros corazones cualquier pensamiento, cualquier cosa que sea obstáculo para la caridad, evitar la ira que lleve a tener pensamientos poco bondadosos hacia los demás y hablar de los demás de forma que podamos dañar sus reputaciones. El Señor usa el término raka, que significa imbécil, tonto o necio. A lo que se refiere es dañar la reputación de alguien en público, lo cual merece un severo castigo. El Papa nos recuerda que las palabras son capaces de matar, son capaces de dañar la reputación de una persona con nuestras palabras.
o cuando caemos en el chisme. Y si tenemos alguna tensión con alguna persona en este momento, hay que tratar de resolverlas pacíficamente en lugar de dejar que se acumulen hasta el punto de explotar. Así que ahora es un momento muy bueno para examinarnos. ¿Hay alguien a quien no he perdonado? Quien tenga problemas. ¿Hay alguien a quien debería haberle pedido disculpas, pero no lo he hecho? Ahora es el momento de reconciliarse, en especial con las personas con quienes hemos tenido problemas. El Señor no dijo simplemente, no odies al prójimo. Dijo, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos y reza por aquellos que te persiguen. Llámense unos a otros como yo los he amado. Él nos amó incondicionalmente. Se sacrificó por nosotros. Le pedimos pues al Señor esa gracia el día de hoy, que al prepararnos para recibirlo en Sagrada Comunión, que siempre estemos agradecidos por la gracia que nos ha concedido, su infinita misericordia, y que nosotros igualmente seamos instrumentos de misericordia para los demás.